Bueno, ya que estamos en un ambiente más tranquilo, comenzaré diciendo que en este video hablaré de un tema que probablemente muchos al escuchar ya directamente habrán partido del video. Todo esto generado por confusiones y enredos mentales que suele generar este tema. Parto por presentarme, soy Juan Pablo Vázquez y en este video hablaré sobre el álgebra. Este video se desarrollará en 3 puntos fundamentales. Como número 1, una introducción al álgebra. Como número 2, un desarrollo del álgebra y al final tendremos una conclusión barra reflexión de mi punto de vista sobre este tema. Así que sin más dilación, comencemos el video. Pero vayamos al punto. ¿Qué es el álgebra? Si yo te preguntara qué es el álgebra, probablemente me responderías algo como el álgebra es una rama de las matemáticas la cual mezcla letras y números. Bueno, pues el álgebra es... Que estoy de broma, no te iba a meter tanta información que al final muy pocos logran comprender en su totalidad. Tranquilidad, vamos a lo básico. Tiene origen cuando un peculiar personaje llamado Al-Khwarizmi fue el que dio la idea del álgebra, y no con el objetivo de provocar toda esta confusión que ahora en el futuro se da, sino que la palabra favorita de Al-Khwarizmi era álgebra, que en árabe significa restaurar. Es decir, que convertimos las cosas complejas a su estado natural y más simple. Pero como algo complejo se descomponía a su fase más simple. Esto él lo denominaba como un arte. Por ejemplo, pensemos en esto. X más 4 más x a la cuarta es igual a 2 al cuadrado más 10. Él no comprendía por qué tanta complejidad. Así que ideó un método para resolver el estado más simple. Por ejemplo, así que ideó un método para convertir todo a su estado más simple. Por ejemplo, 4x más 4 es igual a 10. Ya, entonces 4 se pasa restando porque está sumando a x, entonces x es igual a 0. Sí, pero esto no te dice nada. Vamos a saber la definición de esto realmente. X más 4 es igual a 10. Le restas 4 a ambos lados de la ecuación. X más 4 menos 4 es igual a 10 menos 4. Esto nos da como resultado que x más 4 menos 4 más 10. Esto nos da como resultado, tenemos x igual a 6, es decir, que restauramos. Y claro, en el caso de tener dos términos algebraicos, estos dos simplemente se eliminan. Tiempo después, escribió un libro, el cual se llamaba Libro Conciso de Álgebra al-Makubala, y en español y bien pronunciado, Libro conciso de calculación y restauración y balance. Bien. Pero, y este libro nos da el siguiente significado sobre el álgebra. Coloquial con lenguaje algebraico. Primero, podríamos decir que la clave para alcanzar el éxito es paciencia más
paciencia, más entusiasmo. Es la clave para obtener el éxito. También podríamos decir que mi promedio aumentó 3 décimas, es decir, 9 más 3. El kilo de huevo se excedió por 300 gramos, es decir, ahora vayamos con otro concepto, la resta. El arroz disminuyó, el costo del arroz disminuyó 10 pesos, es decir, A menos C. La diferencia de altura entre Pedro y Julián, es decir, A menos J. ¿Por qué menos Julián? Porque el primero sobrepasa al segundo. Maneje 20 kilómetros menos que ayer. También se podría decir que maneje 20 kilómetros menos que ayer. Es decir, los kilómetros que manejé ayer menos los 20.000 que manejé el día de hoy. Es decir, A menos 20. Ahora vayamos con la multiplicación. Gané 6 veces, es decir, 3G. El producto entre A y B. Tenemos 3 camisas de color negro. Es decir, 3. Con esto, el doble, el triple o el cuádruple. Es decir, 2x, 3x, 4x. Dicho compás, el doble, el triple, el cuádruple de un pie. Ahora vayamos con la división. Por ejemplo, un pastel partido en 8 rebanadas. La distancia que recorrió un auto entre el tiempo que se tardó en reducirlo. Es decir, razón entre B, esto podría ser la mitad, un tercio o en este caso un quinto. De forma algebraica, tomando en cuenta el pi, P sobre 2, P sobre 3, P sobre 5. La distancia de tu casa a la tienda. Cabe aclarar que esta no se multiplica por 3, sino que es la distancia multiplicada por sí misma 3 veces, es decir, D por D por D. Feliz al cubo, es decir, F por F por F. Raíces cuadradas es totalmente lo contrario, es preguntarse ¿cuántas veces tengo que multiplicar lo feliz para que me dé un feliz a la tercera potencia? Pues hacemos una raíz cuadrada. Podría decirse la raíz de x, la raíz de 2, etcétera, etcétera. Entonces de algebraico lo mezclamos y tenemos, por ejemplo, ven que no es tan difícil, solo es cuestión de entender bien los términos y de no tenerle miedo a los números. Recordemos la frase de Lambert. Y por último, comprenderemos la clasificación de los números.
tenemos los números reales, los cuales existen, los podemos tocar y manipular. Y se clasifican de la siguiente manera. Yo no he firmado la de educación física, Camila, ¿a qué hora? Es decir, números reales que está números racionales y los números irracionales. Los números irracionales son simple pi, son pi, por ejemplo, entre otros. Los números racionales, en cambio, se dividen en ramas. Por ejemplo, números enteros, el cual está subdividido en subramas. Por ejemplo, números naturales, el número 0, enteros negativos. Decimales exactos. Y los números decimales están divididos por número 1, números exactos, decimales exactos, decimales periódicos, los cuales tienen subramas, periódicos puros, periódicos mixtos. Y existen otro grupo. Una vez entendido esto, vayamos a explorar un poco el significado del álgebra. Entonces pongamos ejemplos primero a lo matemático. Nos movemos al salón de clases. Ahora estamos imaginemos que estamos en un salón de clases. Y yo como profesor te preguntaría, pues que un número puede ser, por ejemplo, 5 más 5 es igual a 10. Astuto. Ahora otro par que me dé 10. Nuevamente tú dirías 7 más 3 es igual a 10. Yo te preguntaría otro. Y tú dirías nuevamente 9 más 1 es igual a 10. Ingenioso. Ahora dime cuántas formas hay de sumar. Nuevamente tú dirías que existen todo significado, que lo hicieras específicamente con números reales, con números naturales. En este caso estaría correcto, pero los números enteros, decimales, negativos, etc. también pueden sumar 10. Por ejemplo, 3 cuartos más 0.25 es igual a 10, entre otros. Hay infinitas posibilidades de sumar 10. Si abarcamos un rango más extenso de números, por ello a estos posibles números se les denomina variables. Es decir, que pueden tener diferentes valores, ya que no se sabe su valor exacto. Se pueden utilizar símbolos, o por ejemplo se pueden utilizar carita feliz más carita triste es igual a 10. Pero en álgebra se utilizan números. En álgebra se utilizan letras. Por ejemplo, x más y es igual a 10. Aquí agrego que en otras áreas se utiliza porque no siempre se sabe el valor exacto. Si un médico tiene que dar un medicamento, esa dosis dependerá del peso de la persona X y de su altura Y. Ciencia se utiliza para representar posibles variables, por ejemplo el tiempo, la velocidad, también podría ser la luminosidad e incluso también su peso serían algunos ejemplos. Ahora imaginemos que estás planeando estás planeando ir a tu tienda favorita para comprar un pantalón y una chaqueta, los cuales tendrán precios de 200 y 200 pesos.
claro, sumar 400 más 600. En el próximo mes el 400 más P de pantalón. A esto se le conoce como expresión algebraica. Y se puede tornar más compleja. Por ejemplo, si la chamarra el próximo mes tendrá el 30% de descuento y el precio del pantalón se duplicará. Es decir, 30% de C más 2P. Si concluimos que C es igual a 400 y P es igual a 200, para el 30% de 400, regla de 3, tenemos 120. Lo restamos al costo de la chamarra y obtenemos 280. Después 2 por 200 es igual a 400. Respuesta, 280 más 400 es igual a 680. Entonces ya sabes cuánto dinero vas a necesitar. Podrá venirte con el cuento de que estás planeando, por ejemplo, un viaje de Morelia a Nuevo Vallarta, y que para saber en cuánto tiempo llegarías tendrías que sacar en cuánto tiempo llegarías T igual a D sobre B, V. Pero realmente esto en el 2020 no sirve de nada, ya que un GPS con mucha mayor precisión lo haría con mucha, ya que toma en cuenta las veces que te detuviste más la velocidad que llevabas. O sea que este cálculo no sirve de nada bajo el contexto de un viaje. También podría decirte que para jugar billar, el ángulo, la fuerza, donde golpea la pelota, la fricción. Pero tampoco nadie de aquí plantea ser un campeón de billar. Y si es así, los jugadores de billar se van por un camino de práctica que de álgebra. Pues bueno, podríamos decir que cuando vas a un supermercado, específicamente para comprar aquella mantequilla, esta vez con el 20% de descuento, aplicando regla de 3, o dicho de otra forma, aplicando al álgebra, tenemos como resultado 30 por 34 entre 100 es igual a 10.2. Esto quiere decir que se le resta el 10.2 al precio original. De esta manera tenemos el resultado del precio de la mantequilla. Nuestro hogar para organizar nuestros gastos. También sería para organizar nuestros gastos en el hogar. Por ejemplo, digamos que gastamos 200 watts en luz, que es igual a 500 pesos al mes. Comida. Y más la renta de la casa. Todo esto estamos planeando comprar una televisión. Entonces, ¿cuál sería el método? Algebraicamente, que en el próximo mes tendrá otro 30% de descuento. Hagámoslo algebraicamente. C de salario menos la luz menos C por 4 menos T menos TV menos entre paréntesis TV menos el 30%. Sustituyendo 5000 menos 500 menos 200 por 4 menos 3000 menos su 30% es igual a 1600. Pero no solo aquí se aplica el álgebra, sino también, por ejemplo, para saber cuántas vacunas vamos a necesitar en México para afrontar la pandemia del COVID-19. Esto tomando cuántas vacunas para cada habitante. O por ejemplo, cuántos recursos económicos necesitaré para pagar bonos y aguinaldos. Esto también se podrá utilizar para hacer gráficas.
Y sí, aunque no lo parezca, el álgebra tiene relación con la música, y no lo digo por nada. La música hace, digamos que hace secuencias de notas arregladas para que juntas formen patrones llamativos para nuestros oídos. Y así es, el álgebra es el estudio de patrones. Y sí, aunque no lo parezca, toco la guitarra. Bueno, la secuencia de Fibonacci es una secuencia algebraica. Está formada por el número, es la suma de sus dos anteriores. Esta secuencia ha sido estudiada por cientos de años por los músicos. En ingeniería mecánica y civil, la álgebra se utiliza para generar sistemas, procesos y obras de ingeniería. Por ejemplo, la construcción de un puente donde pasarán miles de personas, o en algo más curioso, en el lanzamiento de transbordadores. ¿Sabes? Tiene que... Y en el caso de arquitectura, y si a esto le sumas el trabajo de un ingeniero, que es el que se centra en es decir, esto en los negocios se utiliza para crear ciclos de consumo y venta. Recibe ventas y facturas con el comportamiento de la compra. Y esto no es magia, es álgebra, no un poder de predicción.